Buenos días compañeros, el día de hoy veremos el tema de ciclos económicos, el cual es parte del temario de la materia de macroeconomía, el cual es impartido por la profesora maestra Artemisa Montserrat Gallardo Sánchez. Nuestro equipo conformado por la joven Diana Lisbeth Arredondo Moreno, Lisbeth Hernández Parra, Andrea Domínguez Terrazas y Joel Abraham Martínez Quirarte. Primero que nada veremos cuál es la definición de los ciclos económicos, el cual estos ciclos son ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas a las oscilaciones recurrentes de la economía, en las cuales una fase de expansión va seguida de otra contracción, seguida a su vez de una expansión y así sucesivamente, obviamente como un ciclo. En aspectos generales, en el siglo XIX, los estudios de la economía notaron dramáticas caídas en la actividad económica de intervalos de entre 7 a 10 años. Fue hasta el año de 1863 que el francés Clement Jungler demostró con pruebas estadísticas que la crisis no eran fenómenos aislados, sino era parte de una fluctuación cíclica de la actividad comercial, bursátil e industrial. En los periodos de prosperidad y crisis se seguían unos a otros. Como los ciclos económicos son irregulares como las demás fluctuaciones cíclicas, son oleadas recurrentes de expansión y contracción que no tienen un lapso fijo. Se distingue de las fluctuaciones estacionales por su naturaleza del ritmo. Por ejemplo, se utiliza como las estaciones del año. Pero estas tienen un ritmo fijo o regular, en cambio las fluctuaciones cíclicas tienen un ritmo variable o irregular, aunque un modelo fácil de reconocer. Conoceremos las fases de los ciclos, que son 4. La primera será la recuperación o la expansión. Tendremos un ejemplo de esta pequeña gráfica. La recuperación es la fase ascendente del ciclo, la cual vendría siendo esta, la cual significa que se produce una renovación de capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico, por tanto, de superación de crisis. El auge en este momento será el punto más alto de nuestra gráfica. En este será el punto más alto de la etapa, utilizando todos los factores de producción, a su vez provocando una sobreproducción y saturación del mercado, disminuyendo el ritmo económico. La recesión y la depresión son partes mismas de esta misma gráfica. La recesión corresponderá a la parte descendente de esta fase, así como la depresión será el punto más bajo de este ciclo. En la recesión se produce una caída importante en la inversión, la producción y el empleo, una crisis que la recesión particularmente es abrupta. La depresión es el punto más bajo del ciclo. Se caracteriza por un nivel de desempleo, una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de sus bienes de consumo. Durante esta fase, los precios bajan y permanecen estables. Ahora veremos las clases de los ciclos: cortos, medianos, largos. Los cortos son con una duración aproximadamente con un promedio de 40 meses, mientras que los medianos o de Jungler son de 8 años, de promedio 8 años y medio. Se distingue por la presencia de auges y crisis cíclicas. Las ondas largas o ciclos de Kondratiev son de 50 o 60 años de duración. Durante la expansión, los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis son suaves y las recesiones cortas. Durante la depresión, los ascensos son débiles y cortos, las crisis son muy fuertes y las recesiones prolongadas, hasta alcanzar el grado de depresiones económicas generales. Los ciclos frente a fluctuaciones aleatorias. El interés de la teoría económica se ha desplazado desde la teoría del ciclo, que en algunos consideran deterministas, hacia el estudio de las fluctuaciones económicas aleatorias, ya que siempre se ha distinguido las fluctuaciones cíclicas de aquellas estrictamente determinadas, como las estaciones. La teoría del ciclo real. Estas son impartidas por los ganadores al premio Nobel Finn E. Kinland y Edward R. Prescott. Su premio Nobel fue en el 2004, solo como dato cultural. Sus investigaciones estadísticas y econométricas han permitido determinar qué factores o variables se correlacionan directa o inversamente con las fluctuaciones cíclicas. Algunas de estas variables son exógenas o inducidas,
que agudizan o suavizan la oscilación y pueden ser controladas o provocadas por la política económica. En tanto, otras hacen parte del carácter mismo de las ganancias capitalistas y son, por consiguiente, motores del ciclo económico destacados por choques reales, por los sobrechoques monetarios. Además, el enfoque del ciclo económico real recoge la diferenciación entre las fuentes de perturbación y mecanismos de propagación, propuesta por Ragnar Frisch a comienzos de la década de los 30. Según el modelo de Kinland y Prescott, ante un choque favorable sobre la tecnología, el producto aumentará, la demanda de trabajo se expandirá y el salario real se elevará, porque se incrementa la productividad de los factores, trabajo y capital, hasta que incurra en una acumulación excesiva de capital durante el auge. Entonces, el auge podía conllevar las semillas de la recesión. Teorías del ciclo en diferentes escuelas. La existencia del ciclo económico largos en la historia constituye una teoría tratada por numerosos en los cuales la industrialización llevaba nuevos países, zonas o ramas de la producción y ondas largas depresivas en las cuales se agotaba el efecto explosivo de las nuevas conquistas. En el 1913, el economista holandés J. van Helder, a partir de las variaciones de los precios, postuló la existencia de ondas largas y dio una explicación en orden interno económico, la formación de nuevas ramas industriales o su modernización tecnológica. Los cálculos de los ciclos económicos se pueden calcular partiendo de muchas variables. La más usada en la producción nacional representa por el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, entre otras cuales las variables pueden ser procíclicas, es decir, aumentan cuando los ciclos crecen y disminuyen cuando los ciclos decrecen. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la inflación. Las contracíclicas son las cuales crecen cuando el ciclo decrece y disminuye cuando los ciclos crecen, por ejemplo el desempleo, o las acíclicas, las cuales no cambian por el ciclo económico. Vemos a continuación esta tabla en la cual vienen 4 indicadores principales de México, en el cual parte de un lapso del 2009 hasta el 2019. En estos vemos las variables Producto Interno Bruto a precios de mercado, actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Vemos cómo se fue dividida en 4 partes cada año y el cual cada uno destaca una cierta cantidad, un cierto número, el cual es representado en la siguiente gráfica. Vemos cómo cada un punto tuvo su punto auge, su punto de depresión, así como una recesión y una expansión. Vamos a ver representado el Producto Interno Bruto a precios de mercado, el cual es representado por esta barra. Aquí podemos apreciar su clara expansión, así como su punto auge y depresión, que sería este punto. Igual su recesión. Y vemos cómo es continuo, llega hasta tener varios puntos, varios auges, varias depresiones, pero se ha mantenido constante. Al igual manera las actividades primarias en el cual se han tenido, como podemos apreciar, una gran recesión llegando a cierto punto de una muy baja depresión. Al igual se ha ido con una expansión teniendo auges muy altos de igual manera. También otras variables que podemos observar van a ser las actividades secundarias que son en esta barra verde y las actividades terciarias que serán de este azul.